En el capítulo anterior vimos cómo establecer la hora y la fecha en una máquina de manera manual. En este capítulo entonces vamos a ver el uso de un protocolo denominado NTP para el mantenimiento de la hora en un sistema informático. Si bien es el mismo protocolo el que se utiliza en todos los sistemas operativos, vamos a abordar las características puntuales de la implementación de este protocolo desde el punto de vista de Linux y sus comandos asociados. Ante la necesidad de tener una herramienta que nos permita mantener de forma automática actualizada la hora del reloj en nuestra computadora, surge el protocolo NTP, que significa Network Time Protocol, o protocolo de red para la hora. Esto permite que la propia computadora mantenga actualizado su reloj comparándola con la de otra computadora. De esta manera el reloj de la máquina puede estar sincronizado a milisegundos de la hora UTC. En muchos casos no es necesario tal nivel de sincronismo, es decir, a milisegundos, pero en ambientes de clustering o en redes de alta seguridad esto se vuelve crítico. Debe tenerse en cuenta entonces que este mecanismo fue ideado para mantener sincronizados los relojes de máquinas en una red LAN y no tanto la exactitud con la hora universal. La mayoría de las distribuciones Linux proveen un paquete de software que implementa NTP. También puede descargarse las fuentes de este protocolo o de este paquete desde esta dirección, ¿no? Desde ntp.org download y compilarlo. El programa NTP, cuyo servicio ejecutable lo encontramos a través de ntpd, se configura utilizando el archivo etcntp.conf. En este archivo se va a establecer una lista de servidores a los cuales consultar el reloj, o sea, consultarles el valor de la hora. ¿Qué consideraciones básicas tenemos que tener en esta configuración? Vamos a encontrar una sección en donde vamos a poner todos los servidores sobre los cuales debemos o queremos que se sincronice. Es una lista la cual va a utilizar el primero y si ese no se puede conectar va a utilizar el segundo y así sucesivamente. Finalmente, debe establecerse la dirección IP propia del equipo o el loopback 127.0.0.1 para evitar que el servicio falle, es decir, que si por algún motivo no pudo conectarse con ninguno de los servidores previos, que se conecte contra sí mismo, si no va a fallar el servicio y se va a parar. Luego tenemos que definir una ubicación para el archivo de fluctuación, que se llama drift. Esto es un archivo donde NTP va a ir colocando las diferencias que vaya detectando para aprender así de su propio error o su propia diferencia que está generando el sistema local, y ir ajustándolo sin necesidad de estar verificando tan seguido el reloj de la máquina o de los servidores de NTP que tiene configurados. NTP corrige el sistema lentamente, ¿sí? Una simple prueba es cambiar el reloj de sistema en 10 minutos antes de irse a dormir y comprobarlo cuando se levante. La hora ya debería ser correcta, es decir que no es que el servicio está constantemente verificando la hora contra los otros servidores, sino que lo hace espaciadamente. Usualmente vamos a encontrar un script de inicio en etc initd que llama al binario ntpd, que es el servicio que se va a quedar ejecutando. Para comprobar si el proceso se está ejecutando, realizamos el comando ps -f para que me muestre el listado y con un grep filtramos el nombre del proceso que queremos verificar y nos va a devolver algo parecido a lo siguiente. Si tenemos esto, quiere decir que el proceso se está ejecutando. ¿Tenemos herramientas en NTP? Sí, existen varias herramientas en Linux que nos van a ayudar a verificar el correcto funcionamiento de NTP. Por ejemplo, si hacemos sudo ntpq-p, esto solo funciona si el proceso está en ejecución. De la salida de este comando
tenemos que prestar especial atención al primer carácter de cada renglón, pues el mismo nos indicará en qué condición se encuentra dicho servidor. En el apunte hay una tabla, ¿sí? Pero en particular lo que dice es que si tiene un asterisco es porque con ese servidor pudo conectarse o está disponible. Otra herramienta es NTPDate, que nos ayuda a verificar que también está funcionando el servicio NTP. Con esto sudo ntpdate-d y el nombre del servidor, sea así o sea así como está escrito. Este es la forma de armar el comando, y este es un ejemplo del comando, ¿sí? Donde acá ponemos el nombre del servidor o la dirección IP. Entonces este comando lo que va a hacer es contactar con el servidor NTP indicado y determinará la diferencia de tiempos, pero no va a modificar el reloj del sistema. Solamente va a marcar la diferencia. Para ver si el sistema, cómo se sincroniza en tiempo real, puede utilizarse NTPtrace. Ponemos el nombre del comando y la dirección IP o el nombre del servidor donde queremos verificar el proceso, y la salida nos va a mostrar el proceso real de este comando. Si lo que necesita es sincronizar inmediatamente el sistema, porque está muy desfasado y necesitamos actualizarlo, podemos utilizar el siguiente comando para forzar la sincronización. Usamos sudo ntpdate server dominio, y esto va a ser la actualización. Al no tener el parámetro "-d", efectúa la sincronización. Cualquier duda, siempre tenemos el manual del comando para verificar cómo es el funcionamiento o los parámetros que le podemos pasar. Otra herramienta es TimeDateControl. Es una implementación de la parte cliente del protocolo NTP, que viene por defecto instalado como servicio o como demonio en algunas distribuciones, por ejemplo en Ubuntu. Se lo ubica por medio del demonio systemd timesync cd y solo permite sincronizar la hora local con un servidor en red. No implementa otras funcionalidades del protocolo NTP, facilita el proceso en la instalación de las estaciones de nuestra red. Para habilitarlo se utiliza el comando sudo timeDateControl set ntp true, permitiendo su inicio automático en el próximo inicio del sistema. Y para inhabilitarlo se utiliza el comando el mismo, nada más que con el parámetro false. De esta manera desactiva el inicio en el próximo inicio del sistema. Y en el sistema lo encontramos mediante el proceso systemd timesync. Podemos detenerlo con el comando sudo service systemd timesync stop, y podemos iniciarlo con el mismo comando pero con start. Es importante tener en cuenta que no se va a poder actualizar manualmente la hora del sistema en tanto este servicio esté activo, ya que es el que tiene el control sobre esta información. Y cualquier modificación manual que hagamos va a ser inmediatamente sobrescrita por el demonio. Este demonio se configura mediante el archivo etc systemd-timesync-d.conf. Lo que vamos a tener dentro de este archivo son los siguientes parámetros. NTP va a ser la lista de servidores separados por espacio a cuales se tiene que conectar. Un servidor adicional a contactar en caso que la lista anterior falle. El pool interval minsec es el intervalo mínimo en segundos que tiene entre sincronizaciones, y el intervalo máximo que tiene entre sincronizaciones. Para saber cómo está funcionando, podemos usar el parámetro status del comando timeDateControl, que nos va a tener una salida similar a esta, ¿no? Local time, ¿cuál es? La hora en ese momento. La universal time, que va a ser la misma hora pero con la diferencia de la zona horaria que tengamos. En caso de Argentina va a ser 3 horas de diferencia. RTC time, lo mismo. Time zone nos va a decir
en qué zona horaria está configurado el usuario con el cual estemos conectados, o el sistema si estamos como root. Si hay hora de red habilitado, sí. Si está sincronizado por NTP, sí o no. Y si RTC está en zona local o no. Si está en modo UTC o en horario universal o en horario local.